Amén. Buenas noches, hermanos, Dios los bendiga. Es bueno compartir la palabra en esta noche con todos los hermanos que están acá. Estamos en la ciudad de Canelones, para aquellos que nos ven a través de las redes, la Iglesia Bíblica del Señor Jesús, Uruguay, a través de las redes sociales para todo el mundo, para aquellos que tengan un corazón dispuesto a recibir la palabra en esta noche y siempre. En esta noche vamos a estar hablando en el libro de Lucas, capítulo 9, versículos 23 y 24. Y como hablábamos recién, los versículos anteriores, viene hablando Jesús de qué manera iba a morir y en dónde iba a morir. Y cómo iba a ser su muerte. Pero Jesús nos da una enseñanza en el versículo 23 y 24. Nos da un mandamiento, vamos a decirlo así. No específicamente un mandamiento, pero bueno, está en nuestros corazones tomarlo o no. Vamos a leer la palabra en el nombre del Padre, del Hijo, con la comunión del Espíritu Santo, y dice: y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí, la salvará. Amén. Y bueno, nos vamos a dar cuenta de qué vamos a estar hablando en esta noche, de la cruz. De ese mandamiento, vamos a ponerlo así, o de eso que Dios nos enseña en su palabra, tomar nuestra cruz. Y a veces la palabra cruz, o tomar la cruz, ha sido interpretado de diferentes maneras. Amén. Otras de una manera bien y quizás en otras no tan bien. Algunos creen que tomar una cruz es una carga. Algunos creen que tomar una cruz, como decíamos recién, es llevar cargas pesadas, o es estar obligados ante la presencia de Dios, o estar obligados en la iglesia, o estar obligados a seguir a Cristo. Y no es así. Jesús dice que debemos tomar nuestra cruz y seguirlo al Señor. ¿Para qué? Para que todo aquel que mengue o que deje su vieja vida va a tener vida nueva. Va a ser salvo, va a tener una nueva vida. ¿En dónde? En Cristo Jesús. Sabemos, y lo hemos estudiado en esta iglesia aquí, que toda la palabra desde el principio en el Génesis hasta el final, siempre se habla de Cristo. Amén. De una forma o de otra, estamos aprendiendo que en la Biblia está diseminado Cristo. Amén. Todo encierra y todo empieza y termina en Cristo Jesús. Amén. Y en esta noche vamos a hablar de la cruz. Esa cruz tan vista por algunos, incluso, miren lo que les voy a decir, hasta como amuleto, o como, ¿verdad?, la utilizan como idolatría. Y en realidad la cruz es más allá de eso. Primeramente quiero explicarles, o les voy a contar lo que relata lo que es la cruz en la Biblia. En la Biblia simboliza el gran amor de Dios, sacrificio y victoria sobre el pecado y la muerte, transformando un instrumento de tortura, representando la justificación, redención y el llamado a seguir a Jesús. Eso es la cruz en la Biblia. Fíjense que morir en una cruz en aquel entonces era algo bajísimo, era humillante, era lo peor de lo peor que le podía pasar a un ser humano, morir clavado en una cruz. Y Cristo lo hizo, hermanos, porque dice que se humilló. Cristo se humilló hasta lo más profundo. ¿Por quiénes? Por nosotros, por nuestros pecados, por esa nueva vida, por esa salvación, por ese nuevo nacimiento. Jesús fue aquella cruz por un plan y un propósito, pero como también lo hemos explicado en otras prédicas anteriores, Jesús se hizo hombre, de carne y hueso. ¿Para qué? Para padecer en esa cruz, porque era necesario hacerlo. Entonces, como se hizo hombre, también fue humillado como hombre, ¿verdad? Pero la cruz es más que eso. No es solamente Jesucristo crucificado en aquella cruz y para la gloria de Dios resucitar al tercer día. Había un propósito, había que ganar una batalla allí y Cristo la ganó. No nos olvidemos, hermanos, que al tercer día el Señor resucitó. En aquella cruz Jesús descendió Jesús descendió y tomó la llave del Hades y de la muerte. Amén. A partir de ese momento nosotros ya fuimos justificados por Cristo Jesús, ya fuimos salvados por el Señor, ya fuéramos
en esa redención, sellados para nuestra salvación. Pero la cruz, como decía yo, como dice en realidad la palabra, no yo, sino la palabra, es algo más que un madero, es algo más que un símbolo. Tomar nuestra cruz cada día, dice aquí la Biblia. Dice, porque todo el que quiera salvar la vida la perderá, y todo el que pierde su vida por causa de mí, éste la salvará. Mucha gente, algunos, no todos, pero alguna persona piensa que, bueno, que es necesario padecer, ¿verdad? Pero el único que padeció fue Cristo una vez y para siempre. Los sacrificios cesaron. Se sacrificaban animales en el tiempo antiguo, pero Cristo fue el cordero, la expiación, el cordero inmolado. Y llevar nuestra cruz no implica una carga ni un sacrificio, implica amor. Cargar nuestra cruz implica respeto hacia Dios, obediencia, amén, servicio. Y ahora lo vamos a estar leyendo. Miren todo lo que encierra la palabra cruz. No es solamente un pedazo de madera que se utilizó para crucificar a Cristo, o en aquel entonces a las personas, porque dice también que los malhechores, bueno, todos aquellos eran crucificados, pero también nos deja una enseñanza muy importante que dice, niéguese a sí mismo, negarnos nosotros, menguar nosotros, hacernos a un lado, tomar la cruz y seguirlo a Cristo Jesús. Amén. Y en esta noche vamos a ver algunos parámetros de lo que encierra la cruz de Cristo, o mejor dicho, llevar nuestra cruz. El primer punto, como leíamos recién lo que significaba en la Biblia, el primer punto es tomar nuestra cruz y seguir a Cristo. Dice que significa estar dispuestos a enfrentar dificultades y la muerte por causa de Cristo, viviendo una vida de sumisión a la voluntad de Dios y centrándonos en los demás como lo hizo Jesús. ¿Jesús fue a la cruz por él o por nosotros? Por nosotros. Ahí hay un amor de Cristo hacia sus hijos, hacia todo aquel que en él iba a creer o creyere, de ahí en adelante. Entonces, muchas veces nosotros somos egoístas, ¿sí o no? Somos egoístas, ¿verdad? Porque pensamos primeramente en nosotros y no pensamos en nuestro prójimo. Pues nosotros tenemos que recordar, hermanos, que Jesús pensó en nosotros antes que en él. Porque Jesús sabía lo que iba a padecer en aquella cruz. Pero anteriormente, todo lo que se adjuntó a la crucifixión, desde el comienzo, la corona de espinas, los latigazos, los insultos, ¿verdad? Lo salivaron, le arrancaron las barbas. Todo lo que Jesús padeció en ese trayecto, desde que fue condenado hasta el Gólgota, donde fue crucificado. Y ese mismo camino, hermanos, es el que nosotros recorremos, salvando la excepción de que no somos lapidados, no somos insultados, bueno, a veces sí, ¿verdad? Pero no nos van a arrancar las barbas, no nos van a escupir, bueno, quizás también sí, pero tenemos que padecer eso para entender el amor de Cristo. Va a llegar un punto en nuestras vidas, o tiene que estar ya ocurriendo en nuestras vidas, que nosotros tenemos que transitar el camino de Jesús. Porque es necesario, hermanos, para que nosotros entendamos el propósito de Cristo y del amor de Dios, es necesario transitar ese camino de aflicción, de prueba, de lucha. Y nosotros los cristianos somos muchos de decir, pero ¿por qué me pasa esto a mí? Si yo sirvo al Señor, si yo soy un hijo de Dios, si yo esto, si yo aquello. Pero no pensamos que es necesario. ¿Qué le dijo Dios a Pablo? Vas a padecer por causa de mi nombre. ¿Y le fue fácil a Pablo? No. Un aguijón, lo persiguieron, lo quisieron matar miles de veces, lo encarcelaron, lo azotaron. No hubo lo que no le hicieran. Y les pongo ejemplo uno solo a Pablo. ¿Y todos sus discípulos qué? Hay algo que en este tiempo, aún acá en este país, no acontece, y es la muerte. Pero en diferentes países o regiones de este planeta ya acontece, hermano. Los cristianos son muertos por causa del nombre de Cristo. Se sigue trasladando lo que era la antigüedad a este tiempo.
y estamos en el siglo XXI. E igual así son muertos por causa de Cristo. Nosotros tenemos que darle gracias a Dios donde estamos hoy. ¿Dónde estamos parados hoy? Independientemente que vivamos en este país, que bueno, pero hoy ¿dónde estamos plantados? Tenemos la libertad de predicar el Evangelio. Tenemos la libertad de hablar de Cristo abiertamente. Porque si cualquiera de nosotros va y se para en una plaza o en un monte alto o donde sea y grita a los cuatro vientos que es hijo de Dios y que es cristiano y que se arrepienta, bueno, todo lo que le venga en ese momento, que el Espíritu le ponga, nadie le va a decir nada. Lo peor que le puede pasar es que lo insulte, que lo quieran bajar, o que, ¿verdad? Pero no lo van a matar. Lamentablemente, en otros países, como en esta época, lo van a crucificar o lo van a matar. ¿Verdad? Pero lo importante es llevar nuestra cruz cada día, como marca la palabra, cada día, porque cuando nosotros venimos a los pies de Cristo decimos, bueno, ahora ya está, tomo la cruz, sigo al Señor y me olvido. Nosotros cada día debemos renovar nuestro voto con el Señor. Un voto de integridad, un voto de respeto, un voto de obediencia. Pero no por nosotros, sino por Cristo. Por lo que Él padeció. No nos olvidemos, hermano, que todo lo que encierra nuestro entorno en el ser hijos de Dios, no es por nosotros. Por supuesto que en gran parte es por nosotros, pero la gran mayoría es por Cristo. Es por el Señor quien padeció en aquella cruz. Por eso Jesús lo explica muy claro. Dice, bueno, ¿quieren seguirme? Bueno, síganme, pero tomen su cruz. Como yo lo voy a hacer, porque no lo dice lo voy a hacer, pero lo dice, como yo voy a tomar la cruz, por amor a vosotros, por amor a ustedes, y seguidme, seguir a Cristo. Vamos a estar leyendo algunos pasajes bíblicos que van a corroborar el significado de la cruz. Pero lo principal es tomar la cruz y seguir a Cristo hasta los últimos días de nuestras vidas. Y eso, hermano, ahora vamos a leerlo, va a implicar dejar otras cosas atrás. No nos olvidemos que nosotros hemos nacido de nuevo. Nuestra vieja vida dice que quedó atrás. Ya quedó. El viejo hombre, como dice la Biblia, queda atrás. Cuando nos bautizamos, quedan sumergidos en las aguas ese viejo yo. Y nace ese nuevo. Ya hemos nacido, porque el Espíritu ya nos había bautizado. Pero hemos dejado y hemos dado un voto de obediencia al sumergir nuestro cuerpo en las aguas. Porque hemos sido obedientes, porque está escrito en la palabra. Y Jesús lo hizo, se bautizó. Pero a raíz de todo eso viene el otro. Viene la obediencia, viene el servicio, viene el amor. ¿Verdad? Viene el respeto. El Evangelio encierra un montón de cosas que muchas veces la iglesia no lo enseña. El respeto, por ejemplo. Ante todo, el respeto a Dios. Muchas veces nosotros somos irrespetuosos con el Señor. Porque como no lo vemos, ¿verdad? Si yo lo veo al pastor que está predicando, ¿yo qué hago? Yo a veces estoy callado, estoy reescuchando, estoy respetando. Lo respeto porque lo veo. Pero a veces nosotros hacemos cosas que le faltamos el respeto al Señor. Y lo hacemos porque no lo vemos al Señor. Pero en realidad Él está ahí. Cristo está, siempre. Y nosotros queremos que, ¿verdad? Entonces dice también, la otra parte, morir a nosotros mismos. Dice, renunciar a los planes y deseos y ambiciones propias para vivir según los de Dios. Vamos a estar leyendo en el libro de Gálatas primero, 2:20. Vamos a empezar a recorrer un poquito la palabra. Vamos a leer un poquito aquí el libro de Gálatas 2:20. Renunciar a nuestros propios planes. Nosotros teníamos, entre comillas, nuestra vida prácticamente trazada, ¿verdad? Bueno, nosotros cuando empezamos a tener ya nuestro sentido común, empezamos a trazar nuestra vida, ¿verdad? Hasta que vino Cristo a nuestra vida. Y allí, ¡brum!, nos desbarató todo. Porque ahora debemos renunciar a esos planes porque yo iba a viajar por el mundo, porque yo iba a hacer esto, porque yo me iba a construir un palacio, porque yo iba a tener un negocio, yo iba a tener empresa, iba a tener esto, iba a tener aquello, iba a hacer esto otro. Y vino Cristo y nosotros, por causa de amor al Señor, tuvimos que dejar a un lado eso. Dejarlo a un lado y enfocarnos en Cristo. Que no implica que quizás el Señor nos permita hacer esas cosas, pero para Él. Amén. Vamos a leer allí. Gálatas 2:20. Dice,
Con Cristo estoy juntamente, ¿qué? Crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Empezamos con este pasaje precioso que dice Pablo: mas yo ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Él lo enseña a los Gálatas. Y cada uno de nosotros debemos decirlo cada día: más no vivimos nosotros, más Cristo vive en nosotros. Y nuestra vida vieja quedó allá, lejos. Por supuesto que somos pecadores. Por supuesto, porque lamentablemente cada día vamos a pecar. Pero tenemos la salvedad que el Señor nos perdona y nos limpia. Y nos vuelve a restaurar y nos vuelve a perdonar. Pero lo importante en esto, hermanos, es que Cristo viva en nosotros. Que esa cruz que el Señor nos mandó tomar, la tengamos presente cada día al levantarnos en la mañana. De que Cristo está aquí conmigo. De que el Espíritu de Dios mora en nosotros. Como muchas veces hemos hablado, que nosotros somos ese templo hermoso del Señor. Que somos esa lámpara encendida que el Señor nos ha dado, nos ha puesto para iluminar, para alumbrar el camino a aquellos que quizás se están perdiendo. Amén. Después dice también, vamos a leer el libro de Romanos. Vamos a leer el libro de Romanos 14, 7 y 8. Romanos 14, versículos 7 y 8. Dice: gloria a Dios. Dice: porque ninguno de nosotros vive para sí y ninguno muere para sí. Pues si vivimos para el Señor, vivimos, y si morimos para el Señor, morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor, ¿qué somos? ¡Somos! Ya no tenemos parte con nosotros mismos en nuestra vida, porque Cristo la tomó. Ya tomó nuestro ser, nuestra razón, nuestro espíritu, nuestra alma, nuestra mente. Si nosotros nos dejamos, hermano, el Señor tiene que tomar todo nuestro ser. Dejar nuestra razón a un lado y ser Cristo. Vieron que, bueno, en estos días hemos estado hablando, hemos recorrido la Biblia en los diferentes hogares, pero hemos estado hablando del libro de Proverbios, estamos leyendo el libro de Mateo, estamos en el Éxodo, estamos recorriendo la Biblia. Y para tocar un punto en el libro de Proverbios, que creo que lo tengo por anotado también, lo vamos a estar leyendo, nos enseña cómo debemos vivir conforme al Señor. La vez pasada leíamos la diferencia entre lo bueno y lo malo, ¿verdad? Entre la mala persona y el Hijo de Dios. Dios nos muestra, nos pone el ejemplo de cómo debemos caminar nosotros, cómo debemos andar. Pero para eso, hermano, hay que hacerlo en el amor de Cristo y siempre estar pensando en Cristo Jesús primeramente, pero también estar pensando en el que nos rodea, en cómo ayudarlo, en cómo, ¿verdad? Pero para eso yo tengo que estar tomando mi cruz y siguiendo a Cristo, preparándome día a día. Otro pasaje, otro punto que implica la cruz, seguir a Cristo, tomar nuestra cruz y seguirla, es el sacrificio y la obediencia. Miren todos los parámetros que encierra la palabra tomar la cruz y seguirlo al Señor. Dice, es aceptar, llevar las cargas y pruebas de la vida por la fe, demostrando una sumisión total a la voluntad divina, como Jesús se sometió a la voluntad del Padre. Recordemos, hermanos, cuando Cristo iba a ser crucificado, el Señor Jesús le dijo al Padre: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. ¿Por qué? Porque Él sabía lo que se venía. Pero igual, ¿qué dice después? Pues Señor, no, hágase su voluntad y no la mía. O sea, ¿Jesús se somete o no al Padre?
Se somete a la autoridad, se somete, y es Dios. Pero siempre está esa cadena y esa enseñanza de que por más que Jesús será Dios, se somete al Padre. ¿Verdad? Porque Cristo, siendo Dios perfectamente, como dice en la palabra, perfectamente podía haber mandado, haber hecho quizás un chasquido de dedos y legiones de ángeles podían haber venido a defenderlo cuando fue apresado. A esa famosa parte cuando Pedro le corta la oreja al soldado y él le dice: Pedro, guarda la espada, porque ¿no te parece a ti que si yo quisiese vendrían legiones de ángeles a defenderme? Claro que sí. Pero era necesario ir a aquella cruz, cargar aquella cruz. Jesús cargó la cruz desde el primer punto desde que fue acusado hasta el Gólgota, hermano. Y el camino que él recorrió, dice la historia, que era repecho, era inclinado hacia arriba, no había bajada. Imagínense, la cruz, lo que pesaba, más ese camino empinado y en círculo, hasta llegar hasta el Gólgota. Ese peso no implica, hermanos, que nosotros andemos con un madero de 200, 300 kilos caminando en nuestros hombros. Lo que implica y la enseñanza es que nosotros debemos ver esa cruz de Cristo que Él llevó y nuestros deseos pecaminosos, nuestra carne menguar y ese peso de la cruz de Cristo, la obediencia, el servicio, llevarlo en nosotros, cargarlo sobre nosotros y llevarlo. Porque Jesús lo hizo por amor a nosotros. Y nosotros debemos hacerlo por amor a Cristo. Es la diferencia. Cristo por nosotros y nosotros por amor a Cristo. Amén. Amén. Vamos a estar leyendo Filipenses 2:8. Filipenses 2:8. Gloria al Señor. Dice: y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Lo que hablábamos hoy, hermano. Cristo se hizo hombre, se hizo carne, con ese propósito del padecimiento, del sufrimiento, de cargar aquella cruz pesada, de recorrer ese camino prácticamente ya con las últimas fuerzas, porque anteriormente ya había sido azotado, porque anteriormente ya había sido golpeado, maltratado, con aquella corona de espinas sobre su cabeza. Imagínense en todo ese dolor en su cuerpo, pero lo hizo por amor a nosotros. Y la humillación es haber sido clavado en aquella cruz, en aquel madero. Porque dice la palabra que maldito todo hombre que es clavado en un madero. Jesús se hizo maldito por haber sido, el hombre, la carne de Cristo se hizo maldita por haber sido clavada en aquella cruz. Hoy no padecemos eso. Hoy no tenemos que ser clavados en un madero para demostrarle al mundo que somos hijos de Dios. Nuestras acciones tienen que ser y demostrar que somos hijos de Dios, que somos distintos, que somos diferentes. Nuestras relaciones, nuestra relación con el prójimo es la que marca el camino de Cristo. Es la que le muestra a aquel que tenemos al lado: yo soy una hija o un hijo de Dios. Yo sé lo que Cristo padeció por mí, por amor a mí. Ese amor que Cristo me dio, yo debo representarlo y darle al prójimo. Que quizás muchas veces nos cuesta, hermanos, sí nos cuesta. Porque siempre Dios quizás te va a marcar, y es así, darle el amor a aquel que nos desea el mal. Porque es una enseñanza del Señor. ¿Vieron cuando el Señor le dice: bueno, si te golpean en una mejilla, dale la otra? Entonces, siempre el Señor nos va a marcar que nosotros, el amor que Dios nos ha dado y en el cual nosotros debemos dar, es aquel que nos desea el mal. Aquel que quiere vernos allá, crucificados, destruidos. Pero con ese amor que a Cristo lo caracterizó y que lo caracteriza hoy, y ese mismo amor que Dios ha depositado en cada uno de nosotros. Una de las cosas, hermano, que yo siempre le pido al Señor es que me dé más amor. Porque yo sé que tengo poco amor de Dios.
quizás. Pero no está mal, aunque tengas mucho o poco, pedirle cada día. Es como cuando le pedimos al Señor, Señor, aumentanos la fe. Porque eso no está mal. No quiere decir que vos tengas poca o mucha fe, sino que no está mal pedirle al Señor que nos dé más amor. O que nos aumente la fe. ¿Por qué? Porque va a llegar un momento en nuestras vidas, hermanos, que nos vamos a encontrar en una encrucijada. Porque las cosas del Señor son así. Nos vamos a encontrar en una encrucijada en la cual vamos a tener que elegir el amor de Cristo o mi carne. Entonces, está bien que le pidamos al Señor más amor y más fe. Porque la fe y el amor van de la mano. Van juntas. Amén. La palabra amor en la Biblia está diseminada por muchísimos pasajes. Y es la enseñanza principal que Dios nos da. Amarnos a nosotros mismos. Y amar al prójimo. Amén. Seguimos. Vamos a leer Hebreos 5, del 7 al 9. Hebreos 5, del 7 al 9. Gloria al Señor. Dice: y Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte. ¿Quién era ese que le podía librar de la muerte? Dios Padre. Dice: fue oído a causa de su temor reverente, y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Amén. ¿Prestaron atención, hermanos, a lo que leímos recién? Cristo, en los días de su carne, siendo hombre, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor. ¿Qué hizo allí en el Monte de los Olivos? Amén. Dice que se apartó y clamó al Padre. Y Señor, pasa de mí. Y en 2 oportunidades. Pasa de mí esta copa, Señor. Dice que era tanto la tensión que Jesús tenía que sus vasos se reventaron y transpiraba sangre. Pero él le dice eso al Padre, pero automáticamente dice: Señor, pero hágase tu voluntad y no la mía. Esa era la carne. El clamor fue la carne. El razonamiento fue el espíritu. La verdad y el amor fue el espíritu. Y dice: fue oído a causa de su temor reverente, aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió ¿a qué? A la obediencia. Amén. Cristo fue enviado a la tierra a hacerse hombre, a nacer del vientre de una mujer, ser bebé, niño, joven, adolescente, ¿verdad? Todo ese recorrer que nosotros hemos tenido hasta este tiempo, pero cuando llegó el día de su ministerio, dejar esa carne pecaminosa nuestra y no la de él, porque él no tenía pecado, dejar su carne y empezar a obrar su espíritu, al punto de que él va a aquel desierto y entra guiado por el Espíritu, y dice que sale en el poder del Espíritu. O sea que también miren lo que hizo en carne, porque era necesario. Y cuando llegó el día, también su carne afloró, porque él clamó al Padre. Amén. Él clamó al Padre, pero su espíritu reaccionó. No, Señor, hágase tu voluntad. No, Señor, yo me someto a ti. Yo te obedezco. Amén. Gloria a Dios. Dice: habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de ¿qué? ¿De poca? No, de eterna salvación. Para todos los que le obedecen. Eso es cargar la cruz, obediencia. Eso es seguir a Cristo. Tomar nuestra cruz cada día y seguir al Señor. Ser obedientes. Obedientes a Cristo, obedientes a las autoridades que el Señor ha puesto aquí en la tierra, obedientes en toda la ley del Señor, del nuevo nacimiento, obedientes a la palabra, obedientes
en todas las maneras posibles, porque no es para nosotros mismos, sino para Dios. Amén. Gloria al Señor. ¿Cómo vamos? Vamos a dejar por acá. Amén. Y vamos a leer la segunda parte, que está muy, muy, muy linda. Amén. Pero, hermanos, tengamos siempre presente a los que estamos aquí y los que nos están viendo a través de las redes, de que es muy importante cada día menguar nosotros, tomar esa cruz simbólica y seguir al Cristo Jesús que nos amó, que nos redimió, que nos salvó, que nos limpió, que nos puso en lugares celestiales, que nos pone hoy donde estamos, donde estábamos anteriormente muertos y hoy resucitados juntamente con Él. Amén.